precisamente en Xochimilco es que se busca a través del ecoturismo dar a conocer otras riquezas, otras maravillas de esta delegación. Acompáñenme a averiguar cuáles son. El turismo y la ecología hacen revivir a Xochimilco. Después de los sismos del pasado mes de septiembre, sus habitantes están preparados para que las tradiciones hagan resaltar a la región. Las chinampas, gastronomía folclórica y cultura, así como el cultivo, tienen como objetivo de resaltar los recorridos por canales y paisajes como nunca antes visto. Bueno, el propósito es visibilizar que Xochimilco está, la parte turística de Xochimilco está entera, que la mejor manera de ayudar a Xochimilco es que vengamos, que hagamos turismo aquí, que pasemos una tarde aquí en una trajinera, que vayamos a donde están las chinampas, que compremos flores, que compremos hortalizas. Los turistas pueden disfrutar también en Xochimilco los hermosos paisajes donde encontrarán más de 120 especies de aves, desde garzas y perros de agua. Podemos encontrar que es un embarcadero que no sufrió ningún daño. Las instalaciones están muy apropiadas para el visitante. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? En este día, el día viernes, sábado, domingo, tenemos la puesta en escena de La Llorona. Estamos por iniciar también el que la gente empiece a arribar al embarcadero para poder abordar las trajineras e iniciar la obra. El acompañamiento musical de mariachi, tríos y hasta bandas que ofrecen a sus habitantes lo pueden disfrutar hasta la noche, en trajinera hasta la chinampa de Tlilac, donde actores xochimilcas y de otros pueblos de la ciudad ofrecen el espectáculo de La Llorona y se preparan para eventos decembrinos. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.